El chat GPT no es psicólogo y esto pues, ya ha salido en las noticias de algunos medios de información, de algunos periódicos, porque los profesionales del sector, los profesionales de la psicología, los psicólogos en definitiva, señalan los riesgos del uso de la inteligencia artificial, del chat GPT, ya que no está supervisado. Y hay datos que dicen que 1 de cada 3 menores de 14 a 17 años acude a la inteligencia artificial, al chat GPT, para hablar de temas personales, como si fuera el chat GPT un psicólogo que los va a atender y les va a dar buenos consejos para su vida, cuando el chat GPT es un asistente virtual, pero no es un psicólogo. Con lo cual, lo que están diciendo asociaciones de psicólogos es que es un riesgo también para la conducta y la mente de los adolescentes o incluso de personas adultas también, que los están utilizando ya de esta forma. En consecuencia, lo que vienen a decir los psicólogos es que estos consejos pues, no son el resultado de un planteamiento o una terapia psicológica. O dicho de otra forma, el chat GPT no ofrece terapia psicológica. La terapia psicológica la ofrecen los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en salud mental. El Papa Francisco denuncia en sus reflexiones la existencia de un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables, en sus mismas palabras, y de una economía que mata. Se entiende que mata al planeta y también que mata a las personas, porque la contaminación excesiva produce cientos de miles o millones de muertos al año. Y, por tanto, desde su planteamiento, el planeta necesita recobrar la paz y necesita ser también cuidado. Y, por supuesto, está de acuerdo en que las personas tienen que ser cuidadas, protegidas de las guerras, del hambre, de la marginación, del racismo, de la violencia, etc. En realidad, lo que dice pues es algo que lo dicen pues, todos los filósofos también, y es algo que está en la mente de las personas que se preocupan por un mundo más justo, por un mundo en el que impere la paz, en el que realmente convivamos de forma fraterna y no de forma violenta, y esto es lo que está señalando también el Papa muy acertadamente en sus reflexiones. Las humanidades son muy útiles, y cuando hablo de humanidades hablo de la filosofía, del latín, del griego, de historia, de economía, en general de las ciencias sociales o ciencias humanas. Y esto hay que decirlo claramente porque actualmente en la sociedad de hoy en día se considera que las humanidades son inútiles, pero no lo son. De hecho, el español proviene del latín un 70%. El estudio del latín, del griego, de las lenguas clásicas, de la historia, de la filosofía, de la economía, etcétera, pues es algo muy formativo que hace que la persona se apropie de la cultura del pasado y también pueda participar en la cultura de su propio tiempo. Por tanto, es una forma de disfrute y es una forma de aprendizaje intensísimo, porque de esa forma, cultivando las humanidades, la filosofía, la lengua, la literatura, la historia, la economía, etcétera, como ya he dicho, pues se consigue que la persona sepa moverse en el mundo, sepa realizar sus tareas, sepa entender las cosas, sepa escribir, sepa comprender y sepa también razonar y argumentar, etcétera, etcétera. Razonar y argumentar es algo fundamental, pero vivimos en una sociedad muy superficial, de forma general, y eso está causando que ya mucha gente desprecie lo que es razonar, lo que es argumentar, con una base lógica, con unos fundamentos lógicos, con premisas y conclusiones, y al final pues parece que lo único que importa es la imagen, son las imágenes, y las palabras son como despreciadas en muchos casos. Al final, para mucha gente lo único que vale son los hechos y no las palabras, pero las palabras también son muy importantes y nos sirven para entendernos, para comprender, para entender la realidad y para tener comportamientos éticos, correctos, adecuados. Por supuesto, esto no significa que no podamos defender los intereses propios, pero de una manera razonada y argumentada. Y como cada vez está bajando más el nivel de lectura en general de la gente, o de una parte considerable de la misma, pues todo esto se está intensificando. Y hay mucha gente que no razona, que no argumenta y que simplemente sigue sus instintos y nada más. Y todo esto es perjudicial
para la convivencia social, para la convivencia entre personas, porque es fundamental saber razonar lógicamente y argumentar lógicamente. Saber escribir es algo realmente esencial en la sociedad actual. Y esto hay que decirlo así alto y claro porque como hay muchos adolescentes y jóvenes y también adultos que se pasan una gran cantidad de horas al día haciendo scroll en las redes sociales, pues el hábito de lectura se está perdiendo en gran parte de la población. Ya mucha gente no lee nada, no lee libros y no lee periódicos, etc. Y todo eso lo que supone es que hay problemas de comprensión lectora muy grandes en una gran parte de la población, de tal manera que cuando los profesores tienen que explicar sus materias, pues tienen que explicar cosas básicas que tendrían que ser sabidas por sus alumnos, porque forma parte de una enseñanza adecuada de lo que es la lectoescritura. Y eso pues es algo que está lastrando también la enseñanza, porque saber escribir se aprende a ello precisamente leyendo, sobre todo, fijándose en la estructura sintáctica, en el léxico, aprendiendo palabras, conociendo el significado de los términos, etc. Y esto se está descuidando actualmente en una parte de la población, porque es más cómodo estar haciendo scroll, viendo vídeos, que estar leyendo o, diríamos, ocupándose de la propia formación. La capacidad de entender es algo que se desarrolla sobre todo gracias a la lectura, al estudio, también por supuesto al análisis de la realidad, pero sobre todo las herramientas fundamentales para entender mejor es leer libros de un cierto nivel, de una cierta profundidad. Por supuesto, también se pueden leer novelas, cuentos, poesía, etc. Pero diríamos cuando se aprenden las asignaturas, por ejemplo, de secundaria, en el bachillerato, por ejemplo, y en la ESO se están aprendiendo conocimientos, datos, y eso es a través de la cultura escrita y también de la cultura verbal, hablada. En ese aspecto, diríamos, frente a una cultura exclusivamente digital, basada en lo digital, pues hay que decir que es importantísimo saber argumentar, saber razonar, y eso se consigue a través de la lectoescritura, fundamentalmente. ¿Qué sucede actualmente? Que pues hay muchas personas que no entienden pues distintos lenguajes, incluso lenguajes cultos, lenguajes incluso divulgativos de determinados saberes o ciencias o conocimientos, y eso es debido a un problema de lectoescritura, de falta de comprensión lectora, algo que es muy habitual, lamentablemente, en el mundo de la enseñanza española. Y todo eso se resuelve en buena medida por medio de profesores y por medio sobre todo de la lectura y de la escritura.